Bueno, buenas tardes. Vamos a editar la clase de introducción a Python para básicos. El tema estaba pensado para gente que sabe un poquito programar. Ustedes manejan algún lenguaje de Java, creo, ¿no? Entonces, pues vamos a como que explicar las utilidades de Python por encimita y ver cuándo nos puede ser útil, ¿sí? Entonces vamos a ver el temario. Vamos a ver el pasivo y variables, que pasivo es como una manera rápida de ingresar datos e imprimir datos, que en programación competitiva es importante. Y pues un truquito de cómo se manejan las variables en Python. Los imports, algunos que pues normalmente se utilizan, otros porque sí. Las estructuras de datos, para uno normalmente lo que necesita en programación competitiva son las estructuras de datos, son demasiado útiles. Entonces ver cómo la comparación entre las estructuras de datos en C++ o Java y cómo vendrían siendo en Python. Y cuándo utilizarlo, que pues es bastante importante. Entonces, vamos a empezar primero con las variables. Como todos sabemos acá, Python no es un lenguaje tipado. ¿Saben qué es un lenguaje tipado? ¿Sí? Tiene tipos de datos, exacto. En Python no existen los tipos de datos, o sea, sí existen, pero cuando usted declara variables, estas no se crean con tipos, lo cual facilita muchas veces al momento de usted escribir, pero también a veces genera problemitas por incompatibilidad. Entonces vamos a ver cómo maneja Python el no tipado de datos. Normalmente, cuando uno declara una variable en Python, lo que se está haciendo es referenciando objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de x igual a 10, lo que estamos haciendo es creando un objeto int, que es el 10, creando la variable x, y a la variable x le referenciamos el objeto s. Entonces, algo importante a saber es de que los objetos sí tienen tipo. Están int, float, string, entre otros, pero las variables no tienen tipo, solamente son como referencias a objetos. ¿Listo? Entonces así es como se manejan las variables. Vamos a ver ahora acerca del vacío. Primero que todo, pues para ustedes que de pronto no saben qué es el vacío, es para en problemas de programación competitiva, a usted le dan como una entrada, ¿no? Usted tiene que leer. Hay veces esa entrada es demasiado grande y nosotros necesitamos procesarla rápidamente. Pero pues ¿cómo se llama esto? Las lecturas como tal nativas del lenguaje a veces suelen ser un poquito lentas y se quedan. Para eso utilizamos técnicas de vacío, o sea, de entrada rápida y salida rápida. Entonces vamos a ver cómo es el vacío de Python. Son estas tres líneas, o bueno, estas son las que yo manejo. Se puede hacer de otras maneras. El import sys es para directamente trabajar con los buffers del sistema y vamos a reemplazar nuestras funciones, que Python ya tiene funciones básicas para entrada y salida, que son input y print. Input para entrada, print para salida. Vamos a sobreescribirlas, es decir, a cambiar el funcionamiento de estas funciones. Entonces, cosas a tener en cuenta en este vacío. Primero que todo, el input, normalmente usted cuando hace input, usted lo que lee en Python es un string completo. Después usted le aplica métodos para aplicarle el tipo de dato. Ahorita si quieren, más adelante se los muestro. Pero algo a tener en cuenta es que al sobreescribirlo, nuestro vacío no le quita el salto de línea. Es decir, nuestra entrada va a ser un string que termina con endline. Para eso podemos utilizar el .strip. Entonces input.strip se nos quita ese salto de línea al final, en caso de que no lo necesitemos, que normalmente no se va a necesitar. Ahora, el write, la impresión. Normalmente el método print de Python le permite a usted imprimir cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Usted puede imprimir arreglos directamente, puede imprimir variables, exprimir de todo. Pero cuando uno sobreescribe en el vacío, esto es necesario de que la entrada del print sea un string. Es decir, solo recibe strings para imprimir. Entonces, para eso se soluciona sencillo. Python tiene un método str que es para castear a string. Entonces, utilizan ese método para lo que quieran imprimir. Y el print de Python normalmente le imprime usted con un salto de línea al final. Al utilizar vacío, no lo hace automáticamente, entonces se agrega manualmente.
y aquí no lo puse, pero el símbolo de salto de línea es /n, ¿sí? Entonces, vamos a continuar ahora con los imports útiles. Estos son los que yo utilizo, algunos no todos. Más que todo el collections, que es para el collection y el mat. Collection es para un conjunto de estructuras de datos útiles de Python, y el mat, tiene un montón de funciones matemáticas de Python. Entonces, y el sys es para pues el vacío, ¿no? Sys para vacío, collection para un par de estructuras de datos que vamos a ver ahorita. No todas son de collection, algunas son nativas de Python, pero tiene ahorita muestro una que puede ser bastante útil. Mat, funciones matemáticas, como le dije, las que yo he llegado a utilizar es más que todo combinatorias y permutaciones. La fórmula esa que va con factorial, entonces a uno se le puede dificultar implementarla, Python la maneja. A tener en cuenta de que igual la maneja con factoriales en el dividendo, entonces ojito con eso. Mejor utilicen una que está en C++, que sirve mejor. GPQ es para utilizar HIP es para utilizar cola de prioridad, que más adelante la voy a explicar. Bisset es para la búsqueda binaria, que esa sí no la voy a explicar ahorita porque vamos a ver solo el lenguaje por encima. Y random para testear no lo he utilizado. Entonces, vamos a ver las estructuras de datos en Python. Entonces vamos a empezar con la estructura más tradicional, más básica, que son los vectores. En este caso, en Python se llaman listas. Vamos a ver los métodos que tienen las listas. El pop es como un popback, es para sacar el último elemento de una lista, un arreglo. El sort, para ordenar, en caso de que usted necesite, va a ser muy útil. Utiliza un sort todo raro que es como una mezcla entre el merge sort y otro. Básicamente lo que hace es para cuando el arreglo está semi-ordenado, la complejidad es bastante menor. El reverse, para cuando queremos ordenar de mayor a menor, ¿sí? Y otra cosa importante de Python es de que uno puede sacar subsecuencias o subarreglos directamente de las listas. ¿Cómo se llama esto? La estructura, el constructor que tiene, es la secuencia que usted tiene original, le define el inicio, un fin y un paso. Por ejemplo, si nosotros definimos el inicio y el final de nuestro arreglo y ponemos paso de 2, vamos a agarrar las posiciones pares. Impares, no pares. Y así sucesivamente. Puede llegar a ser útil en algunos momentos, más que todo en problemas de que usted como que le definen como tal cómo va a sacar un subarreglo, y a veces en C++ puede ser costoso implementarlo, más que todo por la lógica. Más que todo esto es para facilitar, por decirlo así. Vamos a ver ahora cómo recorrer las listas en Python. Este for in se va a aplicar creo que se aplica para todas las estructuras. Todas las estructuras se pueden hacer un for in. Se hace con iteradores, entonces usted puede recorrer tranquilamente pues toda su estructura, ¿sí? En caso de que necesitemos los índices, que a veces en nuestros arreglos nosotros necesitamos los índices para manejar, por decirlo así, alguna lógica del problema, entonces pues lo hacemos de esta manera, que nos enumera los elementos del arreglo en índices. ¿Una pregunta hasta ahorita? ¿Pausa técnica? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Bien? Listo. Seguimos. Vamos a ver ahora los diccionarios, que vendrían siendo el equivalente en C++ a los mapas. Se declaran solamente... pero ya no mostré. Para usted declarar una lista, simplemente pues usted la puede poner directamente los elementos o puede ponerla vacía, que ya cuando usted pone los corchetes vacíos, se declara él automáticamente como una lista. Ahora, los mapas se hacen con llaves. Al usted declarar las llaves, esto está creando directamente un mapa. ¿Recuerdan que habíamos mencionado antes de collection?
normalmente nosotros utilizamos los mapas es para contar apariciones, pues. Por ejemplo, cuántas veces aparece el 1 en un arreglo, cuántas veces aparece el 2, y así sucesivamente. Python tiene una estructura que maneja directamente eso. Usted es el counter, está en collections, y usted directamente le pasa el arreglo, él le crea un diccionario con las frecuencias de cada elemento del arreglo. Puede llegar a ser útil en algunos casitos. Y ahora vamos a mencionar cositas importantes de los diccionarios. Primero, en C++, no sé cómo lo maneja Java, pero los mapas de C++ se hacen es con árbol binario, ¿verdad? Con árbol binario. Sin embargo, Python lo maneja con una tabla hash. Es decir, cuando usted agregue un elemento a su diccionario, va a conservar el orden de inserción. Eso nos facilita de que las consultas y actualizaciones sean en O de 1, pero pues nosotros también a veces utilizamos los mapas para ordenar. Entonces en este caso no se puede. Si lo necesitan ordenar, pueden hacer sort, que sort funciona para la mayoría de estructuras. Ya dije que trabaja con una tabla hash, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como trabaja con una tabla hash, usted no puede acceder a elementos que no existan en ese diccionario. Entonces, para eso, cuando ustedes necesiten consultar una posición que ustedes no saben que sí está en ese diccionario, utilizan el get. El get y la clave que ustedes quieren consultar. El counter es una estructura de collections que lo que hace es le le pasa una lista y le crea a usted el diccionario de frecuencias de esa lista. Un contador. ¿Cuántas veces aparece cada elemento de la lista? Entonces, ahora vamos a ver cómo recorrer los mapas. Primero, en caso de que queramos recorrer por las llaves, él automáticamente se maneja con las llaves. O sea, lo que tiene en sí son llaves. La estructura maneja llaves. Entonces, simplemente basta con hacer un for in. Ahora, para los valores, los diccionarios tienen un método, por decirlo así, una función, que le saca a usted la lista de valores. Entonces, es d.values, y pues recorremos esa lista, que tiene todos los valores. Normalmente a nosotros nos interesa es la asociación entre la llave y el valor. Entonces, para eso está items, que guarda una tupla de llave-valor. Llave y valor. Bien. Vamos a continuar ahora con el set, que este sí tiene un cosito importante, pero el resto se maneja casi igual que el map. Una tabla hash, operaciones en O de 1, los métodos son add para agregar, discard para eliminar, lo que nosotros manejamos en un set normal. Para usted consultar si pertenece o no, utiliza lin. Pregunta por su elemento en su set. Cabe aclarar de que aquí arriba había un set de A, ¿no? Aquí el set es B. Entonces eso es para consultar si el elemento está o no en la estructura. Las consultas, las inserciones y eliminaciones se hacen en log n. Y las consultas son en O de 1. Pero lo que tiene como de útil, como de importante, que nos puede llegar a ser útil en algunos problemas, es de que se maneja directamente como conjuntos. Entonces tiene las operaciones clásicas de conjuntos, que son el unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. En caso de que se llegue a utilizar, se llegue a necesitar, pero pues estas sí tienen costo de O de n. ¿Cómo recorrer un set? Lo mismo que con las otras estructuras, utilizamos el for in, pero lo que tiene este especial es de que no puede usted hacer enumerate, porque los sets no tienen índice, son una tabla hash. Si los necesita ordenado, pues tienen que ordenar. Ahora vamos a hablar de la cola de prioridad, que en este caso se llama heap. Lo que sucede es de que Python como tal no tiene una cola de prioridad. Lo que hace es, tiene métodos especiales
para las listas, insertar y sacar elementos como si fueran una cola de prioridad. Es decir, esto lo que hace es montar en la lista normal un árbol binario de búsqueda semicompleto, casi completo, porque si falta un elemento al final, pues queda el último nodo con un solo hijo. Entonces, eso no tiene como tal cola de prioridad. Pero utilizamos los métodos de heap. Push para agregar un elemento, tenemos que pasarle nuestra lista que estamos utilizando como cola de prioridad, pop para sacar, y en caso de que se necesite la cola de prioridad, normalmente en C++ se hace de mayor a menor. Este lo maneja de menor a mayor. Si necesitamos invertirlo, o sea, trabajar con máximos, lo que hacemos es utilizar los símbolos, los signos. Negativo para que el mayor sea menor, el menor sea mayor. Y las operaciones son en log n, porque es un árbol binario de búsqueda. Sí, es una lista como tal, pero tiene las operaciones que haría una cola de prioridad. ¿Cómo se recorre? Si nosotros queremos una cola de prioridad, normalmente las estructuras de pilas y colas como tal no se recorren, ¿no? Lo que hacemos nosotros es sacar todos los elementos para pues mantener el orden. En este caso, pues lo que haríamos es, mientras tengamos algo en nuestra lista, vamos sacando con el método de sacar. Y pues como es una lista normal, se pueden recorrerla directamente. Si recorren multiplicando, creo que los índices por 2, se pueden recorrer con el orden del árbol binario, algo así. Pero no es algo que uno vaya a utilizar en problemas, entonces no lo saltamos. Ahora pues el punto clave de la clase y a la conclusión que llegué después de preparar la clase es de que Python como tal no va a ser un reemplazo a lo que es C++ o en su caso Java al momento de la programación competitiva. Sin embargo, tenemos que aprovechar las como principales utilidades que les podemos sacar a Python. Por ejemplo, problemas con números demasiado grandes. Se me olvidó mencionarles, pero Python no tiene un límite para los enteros. El límite para los enteros de Python es la memoria. O sea, usted puede tener un número demasiadísimo grande y él aún así lo soporta mientras usted tenga memoria. Otro y el más importante, la utilidad que le hemos dado nosotros en competencia es para implementar rápidamente. Problemitas que son muy sencillos, muy fáciles de hacer. En Python se escriben en muy poquitas líneas. Usted utiliza los métodos de Python que le facilitan hacer muchas cosas que en otros lenguajes tomarían más líneas de código. Y también cuando son problemas de matemática, combinatorias o más que todo los strings, que nosotros como que necesitamos sacar substring, preguntar si cuántas veces aparece este substring en el string, varias cositas así. En conclusión, utilizarlo para los problemas facilitos o cuando le resulte útil, por decirlo así, pero no verlo directamente como un reemplazo. Y ejemplos de lo que nosotros les decíamos, este problema están los problemitas que estamos manejando ahorita. Un problema que en C++ toma unas 7 líneas, 8 líneas de código, que se hacen 3 líneas en Python. Y fue en la competencia regional, que nosotros fuimos a Bogotá, y pues lo utilizamos para eso. Un problema que implementarlo en C++ puede ser un poquito complejo, en Python sale pues relativamente sencillo. Y listo, esta fue la clase. Normalmente en las clases se dejan como contes o problemas relacionados con el tema, pero pues como el tema es un lenguaje de programación, no tiene sentido hacer una contes de Python, o sea... contes de...
content de Python. Ay. Más bien voy a pasar una D4 que yo hice los ejercicios como hasta el E, todos en Python. Se pueden hacer todos en Python, entonces ahí está.